La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, a nombre de su titular, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro La corrupción mata. A continuación, solicito a Jesús Abud nos acompañe a este micrófono para escuchar atentos la presentación de su libro. De manera muy especial, quiero agradecerle al licenciado Héctor Acosta Félix, Auditor Superior del Estado de Chihuahua, por su interés y apoyo para que el mensaje de este libro se difunda y logre llegar a más personas, a más ciudadanos y a más servidores públicos. Además de su invaluable apoyo, por supuesto, para la realización del evento. Muchas gracias, licenciado. También quiero aprovechar para reconocer el valor institucional que le ha dado a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua al haber tenido la visión de establecer como misión el combate a la corrupción. Muchas gracias, licenciado. Desde que me inicié en el tema de auditoría en el sector público, siempre tuve la inquietud de aportar más allá de mis obligaciones y responsabilidades laborales. El tema de combate a la corrupción siempre ha sido algo que me ha llamado poderosamente la atención, no solo por la imperiosa necesidad de hacerlo, sino por la complejidad de lograr resultados favorables. Por eso nace este libro, para transmitir las consecuencias de la corrupción a través de la vida de dos niños que pudieran ser nuestros hijos, hermanos, primos, sobrinos o nietos, para ejemplificar de una manera sencilla, digerible, pero profunda, el enorme daño que nos genera la corrupción como sociedad. La corrupción mata. Horacio mató a Javier y César mató a todos. Más allá del juego de nombres que busca ejemplificar quizá una etapa muy difícil en nuestra entidad, el tema importante es que lamentablemente si este libro se lee en cualquier otro estado, cualquier otra entidad federativa, aun y cuando los nombres no les sean familiares, lamentablemente ellos se van a ver identificados porque seguramente tuvieron algún gobernador o algún presidente municipal con esas condiciones y con esos ejemplos que se trabajan en el libro. Deseo que si un servidor público lee este libro, que la historia tan desgarradora de Horacio y de Javier le den fuerzas y valor para combatir la corrupción. Muchísimas gracias. Enseguida le pedimos a la licenciada Alejandra Rascón nos acompañe en este micrófono para compartir un mensaje. Hola a todos. Quisiera empezar diciendo que disfruté mucho leyendo esta novela y que de verdad los invito a todos a que la lean. Y algo muy importante, como decía ahorita Jesús, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Porque todo el tiempo mientras la estás leyendo estás tratando de asociar el nombre y quién sería este, quién sería el otro, y esto será verdad o es noveleado o que tanto se acerca, porque pues sí, como en Chihuahua o en otros estados o en otros países, pues se parece mucho, ¿no? Por mi trabajo yo leo mucho de temas de corrupción, como ya comentaban ahorita, estudios, informes, leyes, pero siempre desde un enfoque técnico, y el libro La corrupción mata de Jesús Abud logra insertar en la vida de un niño, entrelazándolo con temas que nosotros vemos desde lo técnico, pero sí logra sensibilizar cómo al final esto es más que un número, es más que una estadística, es más que un tipo penal, ¿no? A lo largo del texto habla de empresas fantasmas, lavado de dinero, redes de corrupción compuestas por servidores públicos, por amigos de confianza, por empresarios cómplices y por funcionarios comparsas en diversos poderes y niveles de gobierno. Abarca también otros temas como desvío de recursos de programas públicos para financiar ilegalmente campañas o para fines personales, cosas que todos vemos en los periódicos y en los pasillos, mansiones, ranchos, cuentas en el extranjero, estas historias que pues no parecen muy lejanas, pero que generan escasez y recortes en áreas claves del gobierno. Pero fuera de esos casos, generalmente los efectos de la corrupción son indirectos, y entonces puede ser que los que participan en estos actos
no se sienten directamente relacionados con las tragedias que se viven en nuestro país. Me gustaría terminar mi participación diciendo que, a pesar de que la vida del personaje en esta novela es trágica, al final sí hay un toque esperanzador. ¿Cuántos ciudadanos habrá como el personaje de Alexa? Esta persona que decide actuar para que las cosas mejoren en nuestro país. Ojalá que seamos los más. Muchas felicidades, Jesús, por esta novela. Muchísimas gracias al auditor Héctor Acosta y al diputado Jorge Soto, que iba a participar y compartir esta mesa. Y sobre todo muchas gracias a todos los asistentes por compartir este espacio de reflexión, que esperamos pues que incida positivamente en nuestro actuar diario, que lo podamos también circular para que otras personas fuera de este pequeño círculo se sensibilicen y pues que construyamos poco a poco un mejor país de una manera más consciente. Muchas gracias. Enseguida, solicitamos su atención para escuchar el mensaje que nos dirige el Auditor Superior del Estado de Chihuahua, Héctor Acosta Félix. Pues sean ustedes bienvenidos. Me da mucho gusto el tener no solamente personal de la Auditoría Superior del Estado en este auditorio, sino también hoy pues algunos familiares, compañeras, amigos de Jesús Abud, que es el autor de este libro que nos convoca esta tarde. Y pues creo que las instituciones deben de ser eso, un espacio donde todo el mundo se sienta incluido y pueda participar y pueda estar presente en todas las actividades que se pueden realizar. Yo quisiera felicitarte, Jesús, por esta obra, por este libro. Decía un diputado local hace algunos años, un gran diputado local, un político importante, decía que en México era muy difícil escribir un libro, pero era más difícil lograr que publicar ese libro. Entonces tú ya has logrado esas dos cosas. Me uno a las felicitaciones que hasta el momento te han hecho. Y también, como decía Alejandra Rascón al final de su intervención, invitamos también al diputado Jorge Soto, quien es miembro de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, y que hace un momento, prácticamente a las 5, pues me llamó por teléfono y tuvo un percance automovilístico, prácticamente lo acaban de chocar, entonces le fue imposible ya acompañarnos. Pero sí quiero destacar por qué invitamos a Jorge Soto, para que en su momento pueda saber el motivo de esta invitación. Jorge Soto es nada más y nada menos que el autor de la iniciativa que tuvo a bien aprobar el Congreso para la creación de esta institución ya como una institución autónoma de la Auditoría Superior del Estado. La nueva ley de fiscalización superior del Estado de Chihuahua fue iniciativa del diputado Jorge Soto y nos dio toda la apertura cuando iniciamos esta nueva administración aquí en la auditoría para incluir en la discusión todo aquello que consideramos conveniente para efecto de que esta ley fuera una ley que realmente garantizara, uno, la autonomía real de la Auditoría Superior del Estado, y dos, las auditorías técnicas desprovistas de contenido político. Y adicional a eso, como diputado, fue un valiente denunciante de una buena cantidad de hechos que se relatan metafóricamente o de forma simbólica, precisamente en el libro que estamos presentando. Entonces por eso lo invitamos y lamentablemente, bueno, no pudo estar por aquí, pero le agradecemos su intención. Me dijo Jesús en ese momento que había hecho un tiraje pues pequeño en relación con el propio libro y fue muy cuidadoso en decirme pues que era una aportación muy modesta en cuanto a la elaboración de una obra literaria, que lo tomara con reserva pues en cuanto a la lectura. Yo tomé el libro, le platiqué que en ese momento me encontraba leyendo otro libro y que en cuanto lo terminara iba a empezar con el suyo. Y entonces en la noche que llegué a mi casa, pues con la curiosidad empecé a leerlo y ya no dejé de leerlo, lo terminé, no lo terminé esa noche, pero sí en
en 3 ocasiones que me senté a leerlo, lo terminé. Y me llamó tanto la atención la forma tan práctica, tan sencilla de describir algo que, como decía hace un momento el propio Jesús, a veces técnicamente lo manifestamos en estadísticas, en gráficas o en discursos, en el cual tratamos de reflejar que la corrupción implica, más que desvío de recursos, la afectación concreta a personas físicas, a personas de carne y hueso. Y entonces en la historia, que ya de una forma muy resumida Jesús y Ale fueron describiendo, y que por cierto estuve a punto de decirte que no dijeras el final, porque si no entonces ya no lo van a leer, pero que de la manera en la que se iba describiendo una historia, que por cierto con un recurso literario muy interesante, donde 3 personajes que no se conocen entre sí terminan al final, prácticamente en la última escena de la novela, teniendo un desenlace que tiene que ver con esos 3 personajes, resultó muy interesante. Pero a lo largo de la historia de la novela, que llega a ser verdaderamente dramática, en la que le suceden una y otra cosa a un personaje, he relatado de esta forma en la que vemos ahora sí que en el microcosmos una situación real de cómo efectivamente la corrupción trae como consecuencia directa una afectación a personas de carne y hueso. Esa creo que es la aportación más importante de este libro. Y a la clase más privilegiada de este país, que puede pensar que la corrupción, pues si no participan tampoco les afecta, pues sorpresa, porque sí les afecta. Y yo he dicho que de la forma más dramática y más terrible que tiene la corrupción, que es la violencia, porque a las clases altas la forma en la que les afecta el que se desvíen los recursos es con la delincuencia que se transforma en secuestros, en extorsiones y en homicidios. ¿Qué forma más dramática de verse afectado con un tema de corrupción? Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias y felicidades nuevamente, Jesús. Alejandra, muchas gracias por participar en el evento. Y bueno, pues no queda otra cosa más que decirles que estamos convencidos que este tipo de esfuerzos que cada vez se hacen para hacer algo concreto que verdaderamente tenga trascendencia en algo que parece que a todos nos molesta, pero que pocos hacemos para poderlo combatir, como es la corrupción, es algo que pues es de aplaudirse, porque pues no se trata nada más de que sea materia de discusión y de debate y de crítica en las mesas de café, sino que tenemos que poner un granito de arena para que podamos consolidar eso que tanto nos está haciendo daño como sociedad. Y como decía también Jesús en la Auditoría Superior del Estado, cambiamos nuestra visión y nuestra misión para que fuera algo más concreto. Después de tener una misión que pocos entendían, hicimos una expresión completamente concreta respecto de lo que nos han llamado a hacer en la Auditoría Superior del Estado, que es combatir la corrupción y hacer gobiernos más eficientes. Entonces, pues gracias nuevamente y muchas felicidades. Regularmente este tipo de eventos concluyen con un brindis, pero lamentablemente por las cuestiones de la pandemia pues tuvimos que omitirlo, así que brindamos de forma imaginaria. Salud. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias al auditor superior por su mensaje, y atendiendo a su invitación, es importante mencionar que cada uno de quienes nos acompañan el día de hoy recibieron un ejemplar de este libro.
Y es así como esta tarde damos por concluida la presentación del libro La corrupción mata, y nuevamente la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua agradece la presencia de todos ustedes. Buena tarde.